Tu canal católico MRC te invita a su primera peregrinación hacia Jerusalén, Tierra Santa, directo, sin escala, rumbo a Jerusalén, del 21 al 29 de febrero del 2024. Estaremos visitando el Monte de los Olivos, la Iglesia del Padre Nuestro, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de todas las Naciones, Jerusalén, Belén, la Piscina de Siloé, el Monte Sión, el lugar donde Jesús tuvo la última cena, la tumba del Rey David, la Iglesia de San Pedro, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Jericó, Cafarnaún, Magdala, Mar de Galilea, Cesarea de Filipo, Cana, Nazaret, Monte Tabor y muchos lugares más. Hotel y autobús de primera, de lujo, desayuno y cena incluida. Registraciones disponibles ahora y hasta final de julio. Para mayor información, Promesa MRC 347-984-5753. Rosanda Florentino 347-257-4215, 646-255-4074. Diácono Jorge González 718-925-7966. Una invitación de tu canal católico MRC. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos sigue dando de poder llegar a sus hogares, lugares de trabajo, a donde ustedes se encuentren en esta noche de viernes, a través de este medio Promesa MRC. Dando gracias a Dios, invocamos la Santísima Trinidad, pidiéndole a ella que nos bendiga, nos dé sabiduría
y sobre todo prepare nuestros corazones para que la palabra que compartamos hoy produzca en nosotros mucho fruto y ese fruto permanezca. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por este día. Sabemos que nos has bendecido con toda clase de gracias y dones por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es el deseo de tu corazón, Padre, de que te conozcamos, de que te amemos, que experimentemos las profundidades de tu amor, que es compasivo y misericordioso, amor que sana, restaura y libera por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Y te damos gracias, Padre bueno, por Él, por este don maravilloso de tu Hijo Jesús, quien vino para entregar su vida por nosotros. A ti, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Todo el honor, todo el poder, toda la gloria sean dadas a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos venido a revelar el amor del Padre y también recordarnos que somos sus hijos e hijas y que en ti, Señor Jesús, encontramos vida y vida en abundancia, que en ti, Señor Jesús, encontramos no solamente el perdón de los pecados, sino también la salvación. Tú eres quien tiene palabras de vida y vida eterna, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te entregamos nuestra mente, corazón, nuestra vida, nuestras familias y matrimonios, cuanto somos y cuanto tenemos. Oh Jesús, te lo ponemos en tus manos. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Pero tú, Señor, quisiste enviar el Espíritu Santo para que Él, por medio de sus gracias y dones, nos siga comunicando tu vida misma y la salvación que tú alcanzaste para nosotros produzca un fruto de santidad y perfección en nuestras vidas, con la esperanza de saber que un día te encontraremos y te veremos cara a cara allá en el cielo. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, todo el honor, todo el poder y la alabanza. Te suplicamos, oh Espíritu de Dios, que sigas obrando en nuestra vida, obrando en nuestros matrimonios, en nuestras familias, transformando todo nuestro ser en un ser como el de Jesús, un ser como el de Jesucristo. Bendice nuestros matrimonios y familias. Oh Espíritu Santo, gobierna tú nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, palabras, que todo cuanto hagamos, oh Espíritu de Dios, lo hagamos para la gloria del Padre, del Hijo y también para tu gloria, oh Espíritu Divino. Santísima Trinidad, a ti te adoramos y te bendecimos. Todo el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, intercedan por nosotros, por nuestros matrimonios y familias. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, bienvenidos a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. El tema que vamos a desarrollar, o vamos a iniciar a desarrollar, o empezar a desarrollar en esta noche, le vamos a dedicar en realidad 2 programas, el de este viernes y el próximo viernes. Y le hemos querido titular 7 pasos para vivir en victoria. 7 pasos para vivir en victoria. Haciendo eco de las palabras que encontramos en el Salmo 84:7, que dicen lo siguiente: van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Palabra de Dios. Dice así: van de victoria en victoria. ¿Quiénes son los que van de victoria en victoria? Sus hijos e hijas, su pueblo, aquellos que por la sangre del Cordero han sido rescatados. De victoria en victoria, enfrentando realidades y situaciones con el poder y la gracia de Dios. Sus hijos e hijas vamos de victoria en victoria, sabiendo que Dios camina con nosotros. Y dice: hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Hasta llegarlo a ver, hasta llegar a contemplar, hasta llegar a ese momento del encuentro con el Señor y disfrutar de la vida eterna, de ese don que el mismo Dios nos ofrece, la invitación que Dios nos hace a vivir con Él para siempre una vez que hayamos terminado nuestra jornada en esta vida. Él nos va a fortalecer, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar para que nosotros podamos llegar a ese momento del encuentro con Él. Oh Dios, Dios es el que produce en nosotros, Dios es el que nos da las gracias por medio de su Santo Espíritu. Y dice este versículo 7 del Salmo 84, en Sión. Sión, más que un lugar, el monte Sión, donde fue construida Jerusalén por David, más que un lugar geográfico,
es un lugar también escatológico. Es el lugar donde nos vamos a encontrar con Dios, el cielo, el reino de los cielos, si usted quiere, ¿verdad? Es donde nos encontraremos con Él, la nueva Sion, la nueva Jerusalén, donde no habrá necesidad ni de la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, porque estaremos en una eterna, estaremos eternamente en su presencia. Qué bonito, qué hermoso este salmo. Van de victoria en victoria. Hermanos y hermanas, sabemos que en esta jornada de vida nosotros enfrentamos momentos difíciles, problemas en la familia, situaciones de enfermedad, de trabajo, financieros, que pudiesen de una u otra forma querer quitarnos la paz o a lo mejor llevarnos a la desesperanza e incluso sumirnos en depresiones o ansiedades. Pero este salmo nos recuerda de que quienes han puesto su confianza en el Señor nunca quedarán defraudados. Por eso van de victoria en victoria. Hay dos canciones populares. Una de ellas se llama Los caminos de la vida y continúa diciendo, no eran como yo los imaginaba. Todos tenemos una ilusión, todos tenemos unos sueños, todos queremos vivir, ¿verdad?, de una u otra manera. Ojalá que con Dios y para Dios, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que imaginábamos hoy, mañana, no necesariamente es eso, sino que podemos, como decía anteriormente, enfrentar lo que yo llamo la mala noticia, una enfermedad, el que haya fallecido un ser querido o la enfermedad de un ser querido, un hijo en el hospital, una situación económica o financiera, cualquiera que ésta sea, un problema de trabajo. Recuerdo también una canción, no recuerdo el título exactamente, pero la cantaba Rubén Blades. Rubén Blades, es cantante panameño. Estamos hablando de hace muchos años atrás, para aquellos que ya tenemos cierta edad. Y decía que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. A eso se refería Rubén Blades. Y en verdad es así. Hoy estamos gozando, riendo y mañana a lo mejor nos encontraremos ante una situación que nos puede producir por mucha tristeza y dolor. ¿Cómo poder nosotros vivir en victoria? ¿Cómo podemos en medio de esos momentos, como decía anteriormente, no desesperamos? ¿Cómo podemos desesperarnos? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes, ¿verdad? Sin que flaquee la fe, sin que dudemos de la providencia de Dios, de que Dios camina con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros sostenernos? ¿A quién debemos acudir? ¿Quién nos va a dar la fuerza? ¿Quién nos va a ayudar a salir adelante para que podamos vivir de victoria en victoria? En este programa, o estos dos programas, vamos a presentar o compartir con ustedes un programa de vida, 7 pasos que si los seguimos, ¿verdad?, vamos nosotros verdaderamente a enfrentar estos momentos difíciles y salir adelante victoriosos con el poder de Dios, salir adelante victoriosos con el poder de Dios. 7 pasos que nos van a ayudar a nosotros a que cuando esas realidades se presenten, no nos sumamos en la tristeza, en la desesperación, sino que confiando en el Señor, confiando en el poder y la fuerza de Dios en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, salgamos adelante sabiendo de que Dios camina con nosotros. 7 pasos entonces para vivir en victoria. Los voy a mencionar y después vamos a ir a la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios la que nos instruye acerca de cómo debemos nosotros, cuando tengamos una situación difícil en lo personal o en lo familiar, cómo poder enfrentar esas situaciones sabiendo de que Dios nos va a llevar adelante. 7 pasos. El primero, volver. El segundo, recordar. El tercero, confesar. El cuarto, confiar. El quinto, escuchar. El sexto, obedecer. Y el séptimo, esperar. 7 pasos. Volver,
recordar, confesar, confiar, escuchar, obedecer y esperar. 7 pasos, 7 actitudes nuestras, si usted quiere, que si las ponemos en práctica, veremos en todas esas realidades que podemos estar enfrentando o que podamos enfrentar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cómo el Señor va a abrir las aguas turbulentas de esas realidades y nos va a permitir, como el pueblo de Israel, caminar en medio del Mar Rojo para llegar a la tierra prometida, para llegar a donde Dios quiere que lleguemos con su gracia, con su fuerza y con su poder. 7 pasos que si los ponemos en práctica, mi querido hermano y hermana, no solamente van a fortalecer nuestra fe, sino también nuestra esperanza. Y así también nosotros podamos ser signos visibles para otros hermanos y hermanas de lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Vivir según su voluntad. Y en su voluntad, con su Santo Espíritu, vivir de victoria en victoria. Aleluya. Gloria al Señor por esto. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Y yo les quiero invitar, si usted tiene su Biblia, que la abra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. El segundo libro de las Crónicas. Quiere decir que tenemos 2 libros de Crónicas. El primer libro y el segundo libro. Vamos a leer del segundo libro el capítulo 20. Más o menos de ese capítulo vamos a proclamar en esta noche 25 versículos y después vamos a mirar cómo encontramos estos 7 pasos descritos en este capítulo 20 que nos van a fortalecer y nos van a ayudar para seguir adelante de victoria en victoria. Si no tiene su Biblia, anótalo ahí en su libreta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Como decía anteriormente, el libro de las Crónicas, los 2 libros de las Crónicas, primero y segundo, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si usted no está familiarizado con la Biblia, toda Biblia tiene un índice. Busquen el índice segundo libro de Crónicas o 2 Crónicas y ahí dice la página a donde usted tiene que irse y abrir su Santa Biblia en esa página. Capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Antes de proclamar la palabra de Dios, quisiera dar una especie como un marco de referencia para que podamos entender un poco mejor lo que vamos a proclamar en esta noche y compartiremos hoy y el próximo viernes en estos 2 programas 7 pasos para vivir en victoria. Primeramente, un poquito de historia, si usted me lo permite. Después de que Josué ha entrado en la tierra prometida con las tribus de Israel y ha pasado lo que se conoce como el periodo de la conquista y Israel se ha asentado en la tierra que Dios les había prometido a través de Abraham, entonces se da lo que se conoce como un periodo de los jueces. Los jueces eran aquellas personas que Dios hacía surgir en medio del pueblo para que dirigieran al pueblo en situaciones particulares que podían estar viviendo. Pero después del periodo de los jueces, y uno de los jueces más famosos que conocemos es Sansón, uno de los jueces. No eran tantos jueces así como los que conocemos hoy, sino eran personas a quienes Dios les daba una gran sabiduría que podían unificar al pueblo y podían ayudarle al pueblo a enfrentar situaciones difíciles que pudieran estar viviendo, particularmente en términos de los enemigos que Israel tenía alrededor de ellos. Recordemos que cuando pasa este periodo de la conquista, ciertamente ellos desplazan a los que se encontraban en la tierra que Dios les iba a dar, pero alrededor de ellos hay otras tribus, hay otras naciones, si usted quiere, otros pueblos, y todos estos pueblos de una u otra forma son enemigos de Israel, precisamente por el hecho de la conquista, unos y otros por otras realidades que no vamos a mencionar ahora para no hacerlo muy largo. Pero los jueces ayudaban al pueblo en ese sentido, ¿no? Pero también después de los jueces entonces
empezó el periodo de la monarquía, los reyes. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, que es el que más conocemos y mencionamos, ¿verdad? David, quien después de conquistar las montañas de Judea o de Judá, él en el año más o menos 1008 por ahí, establece la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y David unifica a todo el pueblo en una sola nación, y el pueblo de Israel va a conocer un periodo de oro, si usted quiere, a través del rey David. Pero el rey David fallece y lo sucede su hijo Salomón, quien es el que construye el primer templo, el que se conoce como el templo de Salomón. Salomón llegó a ser rey más o menos en el año 970 antes de Jesucristo y reinó por aproximadamente 40 años hasta que murió en el año 931. Después de que muere Salomón, lo sucede su hijo Roboam. Lo que sucede con Roboam es que él impone una serie de leyes, sobre todo de impuestos, ¿verdad?, que causa un gran malestar entre el pueblo de Israel. Y eso y otras realidades llevan a lo que se conoce como un cisma. El pueblo de Israel se divide en dos partes, en dos reinos. El reino del norte o reino de Israel, donde estaba hoy la Galilea, Samaria, toda esa región, y en esa región vivían más o menos 10 tribus y la mitad de la tribu de Efraín. Todos ellos llegan a formar lo que se conoce como el reino de Israel o el reino del norte, y al sur, ¿verdad?, el reino del sur o el reino de Judá, en donde se encuentra Jerusalén en la capital. Así como Samaria se convierte en la capital del reino del norte, Jerusalén continúa siendo la capital del reino de Judá al sur. Y ahí en ese reino vivían la tribu de Judá y parte de la tribu de Efraín. Eso fue a causa de Roboam. Después de Roboam hubieron varios reyes. Si yo quiero referirme al cuarto rey del reino del sur o el reino de Judá, que se llama Josafat. El rey Josafat. El rey Josafat tenía más o menos 35 años cuando llegó a ser rey y reinó por un espacio de 25 años. Más o menos de 25 años, sí. Tenía 35 años, 25 años, más o menos tenía Josafat cuando llegó a ser el rey de Judá. Y lo que voy a proclamar ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 20, es acerca de este rey Josafat. Josafat era un buen rey que temía a Dios, que cumplía con la voluntad de Dios, pero que al igual, como mencionaba anteriormente, ¿verdad?, otros reyes se enfrentaron. Hay una serie de pueblos y naciones alrededor de este reino del sur, ¿verdad?, y el reino del norte también, que están en constante guerra contra ellos. Y después de un periodo de paz, en donde Josafat pensaba que ya todo estaba tranquilo, ¿verdad?, que ahora sí podía gobernar con más tranquilidad, pues le llega una mala noticia. Una mala noticia. Para eso, yo les invito a que vayamos ahora sí al segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, a la historia del rey Josafat. Y es en esta historia, en este relato, donde vamos a encontrar esos 7 pasos que yo le mencioné: volver, recordar, confesar, confiar, escuchar, obedecer y esperar para ver la gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Después de esto, después de ese periodo, ¿verdad?, de guerras y este periodo de paz, dice lo siguiente: después de esto, los moabitas y amonitas, y con ellos algunos moanitas, marcharon contra Josafat para atacarle,
vinieron mensajeros que avisaron a Josafat diciendo: viene contra ti una gran muchedumbre de gentes de allende del mar de Edom, que están ya en Hasazón Tamar, o sea, en Gadí. Palabra de Dios. Paremos ahí un momentito. Hablemos de esta mala noticia. Dos pueblos y parte de otro han unido sus fuerzas, han unido sus ejércitos y ahora se dirigen hacia el reino del sur, el reino de Judá, para invadir esa parte sur de la Palestina. Le llega esta noticia, pero esta noticia va acompañada de algo que hace sobresaltar el corazón de Josafat. Y es el hecho de que ya ellos están en un valle que se llama el Valle de Engadí, que está más o menos a 40 kilómetros del sureste de Jerusalén. No muy lejos. Ya ellos se han apostado ahí, ¿verdad? Y este lugar, Engadí, se encuentra muy cerca del Mar Rojo. Espero tener eso en mente, de que están muy cerca, en realidad, de Jerusalén, 40 kilómetros al sureste de Jerusalén. Y le llega esta mala noticia cuando él menos lo esperaba, cuando él pensaba que todo estaba tranquilo. ¡Bum! Le llega esta mala noticia. Pongámonos a pensar nosotros en nuestra realidad, en nuestra vida. Cuando usted menos lo piensa, surge una situación, o en el matrimonio, o en la familia, con uno de sus hijos o sus hijas, o algo en su trabajo. Recibe usted una llamada telefónica, un ser querido suyo ha sido diagnosticado con cáncer, a lo mejor alguien lejano, pero a lo mejor alguien muy cercano en su propia familia, de aquellos con que conviven con usted. O a lo mejor usted mismo ha recibido esa noticia de una enfermedad. Fue al médico a un chequeo, ¿verdad? Como decimos acá, y entonces cuando regresó recibe una llamada de la secretaria o de la enfermera del doctor y le dice: mire, véngase inmediatamente porque hemos recibido los resultados y hay algo que el doctor quiere discutir con usted, y ¡pum!, le dan esa noticia. A lo mejor usted se va a encontrar con que su diabetes se encuentra en un estado avanzado. O a lo mejor usted llega a trabajar ese día a su oficina, a la compañía en la cual usted trabaja, lo llama a su supervisor y le dice: mira, esto está pasando, a partir de tal fecha ya no tienes trabajo. O usted, como padre de familia, que envía a sus hijos todos los días a la escuela y les prepara su almuerzo, ¿verdad? Recibe un día la llamada del director de la escuela y le dice: mire, señor o señora, necesitamos que usted venga porque tenemos que conversar acerca de su hijo. Cuando usted va, ahí se da cuenta que su hijo tiene días de no ir a la escuela. Y usted no sabe nada, no sabe qué es lo que está sucediendo. Diferentes realidades que podemos enfrentar, ¿verdad? Situaciones a las cuales no estamos a lo mejor preparados para enfrentarlas porque nos vienen de súbito, como Josafat. De súbito le vino esta noticia. De hecho, dice que los mensajeros llegaron como corriendo donde él y le dieron esta mala noticia. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros esas situaciones? ¿Cómo podemos nosotros, ante una mala noticia, ante un acontecimiento, como lo puede ser, y lo dejé de mencionar, el fallecimiento de un ser querido? Mire, yo aquí en este país, en Estados Unidos, me he encontrado con una gran cantidad de hermanos y hermanas de otros países que por razones que no vienen al caso, no tienen documentos, que se encuentran a lo mejor o están ilegales en este país por una u otra razón, y han recibido noticias de que su papá, su mamá ha fallecido, y ellos no pueden viajar a su país porque si viajan a su país ya saben que el regreso no se va a volver a dar, y entonces han tenido que, a la distancia, pasar por el dolor y la tristeza de decirle hasta luego a su papá, a su mamá, o a un ser querido, un hijo,
varias personas que conozco, ¿verdad? Sus hijos que han dejado, su familia que han dejado, reciben esa noticia. ¿Cómo poder fortalecerse? ¿Cómo poder no desesperarse? ¿Cómo poder no afligirse hasta el punto de la depresión o la angustia y la desesperación? Miremos a esta persona, Josafat, y él nos va a enseñar cómo enfrentar esas situaciones. ¿Qué debemos de hacer para no sucumbir ante el peso de una mala noticia? Continuemos ahora entonces en el versículo 3. Ha escuchado la noticia y dice así: tuvo miedo y se dispuso a buscar a Yahvé, promulgando un ayuno para toda Judá. Congregándose Judá para implorar a Yahvé, y también de todas las ciudades de Judá vino gente a suplicar a Yahvé. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en casa de Yahvé, delante del atrio nuevo, dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo, y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza, sin que nadie pueda resistirse? ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre reside en esta casa. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú tú nos oirás y nos salvarás. Pero ahora mira que los amonitas, moabitas y los del monte Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, por lo cual Israel se apartó de ellos sin destruirlos, ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has legado. Oh Dios nuestro, ¿no harás justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Todo Judá estaba en pie ante Yahvé, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vino el espíritu de Yahvé sobre Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Hiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, que estaba en medio de la asamblea, y dijo: atended vosotros, Judá entero, y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Así les dice Yahvé: no teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es contra ustedes, sino conmigo. Bajen contra ellos mañana. Miren, ellos van a subir por la cuesta de Cis, los encontrarán en el valle de Sof, junto al desierto de Jeruel. No tendrán que pelear en esta ocasión. Apóstense y quédense quietos, y verán la salvación de Yahvé que vendrá sobre ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman, no se asusten. Salgan mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con ustedes. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorar a Yahvé. Y los levitas y de los hijos de los queatitas y la estirpe de los coheritas se levantaron para alabar con gran clamor a Yahvé, el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: óigame, Judá y habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé su Dios, y estaremos seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfaremos. Después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que, vestidos en ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantaron en honor a Yahvé. Alabaron a Yahvé porque es eterno su amor. Y en ese momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscada contra los amonitas y moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Porque se levantaron los amonitas y moabitas contra los moradores del monte Seir para entregarlos al anatema y aniquilarlos. Y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir, se aplicaron a destruirse mutuamente.
Judá había venido de la atalaya del desierto y se volvieron hacia la multitud. Pero no había más que cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno pudo escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, riquezas y vestidos y objetos preciosos. Y recogieron tanto que no lo podían llevar. Emplearon 3 días en saquear el botín porque era abundante. Palabra del Señor. Vamos a ir poco a poco entre lo que resta de este programa y el próximo a mirar cada uno de estos versículos que hemos leído de seguido, proclamado mejor dicho, desde el 3 al 25. Primero, el versículo 3 nos dice que Josafat tuvo miedo. Cuando hablamos de miedo, y estamos hablando no de un temor como el que podemos nosotros vivir producto de estas otras realidades que nos rodean, todas estas situaciones que el demonio puede utilizar para atemorizarnos, sino que estamos hablando de ese temor natural, el cual experimentamos todos ante lo desconocido, ante estas realidades. No es un temor por desconfianza a Dios, no es un temor que tiene que ver con la falta de la presencia de Dios en nuestra vida, sino es la realidad natural del ser humano ante una noticia. Sentimos temor, preocupación, un poquito a lo mejor hasta de angustia. Eso fue lo que le pasó a Josafat. Él sintió temor, ¿verdad? Pero no se dejó llevar del temor al terror. Es una gran diferencia, ¿no? Del temor al terror. Josafat, evidentemente, ante la noticia, porque no estaba preparado para una situación de esto, pues siente temor. El temor de esas fuerzas que están por invadir, ¿verdad? Y todo lo que puede suceder con el pueblo de Dios que se encuentra en el reino de Judá. Y por lo tanto, naturalmente, como sentiríamos nosotros, el temor o la tristeza o la angustia ante una mala noticia, ¿verdad? Pero lo que no permite Josafat, y esta es la primera gran lección, lo que no permite Josafat es que ese temor se apodere de su corazón. Porque cuando el temor se apodera de nuestro corazón, entonces lo que hace es aterrorizar, nos aterroriza, nos paraliza, congela el corazón, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde ir y podemos o entregarnos a la desesperación, ¿verdad? Al llanto sin consuelo y a los porqués y esto y lo otro y como hemos visto y a lo mejor hemos experimentado. Yo he conocido muchas personas, ¿verdad?, que ante una mala noticia, este terror, este miedo incontrolable, ¿verdad?, se apodera de ellos e incluso los hace flaquear en la fe, ¿verdad? A empezar a buscar y poner su confianza en otras cosas. Gente que empieza a ir a los santeros, van entonces a que les den remedios para esto y aquello. Otros se abandonan, ¿verdad? Y se refugian en los placeres del mundo como para ahogar eso y no enfrentar esas realidades, cualquiera que éstas sean, licor, droga, en fin. Diferentes maneras en que personas pueden enfrentar una situación de estas y que en el fondo lo que hace es esclavizar a la persona, no enfrentar esta situación con la confianza en Dios, sabiendo que Dios está con él y que le va a ayudar y le va a dar la fuerza para salir adelante y pueden caer en grados de tanta desesperación y angustia y depresión que a lo mejor hasta se pueden quitar la vida, porque se miran ante una situación y dicen: esto no tiene salida, esto no tiene remedio, esto no hay cómo solucionarlo. En el matrimonio, por ejemplo, cuando hay esposos, en el matrimonio se presentan situaciones difíciles, ¿verdad?, de incomprensiones o infidelidades en el matrimonio. En lugar de enfrentar esa situación, los esposos, con la gracia de Dios y acercarse al perdón y pedirle a Dios que los fortalezca para seguir adelante, para reconstruir sus vidas, muchos prefieren separarse, muchos prefieren salir. Cuando es un hijo, una hija,
¿verdad? La que se encuentra en una situación de estas, fácilmente podemos incluso recurrir a la indiferencia. Como decimos aquí, tiramos los brazos hacia arriba y bueno, que sea lo que sea, ¿verdad? En una resignación que es dañina, que puede más que ayudar a enfermar el alma y sobre todo, ¿verdad? Romper nuestra relación con Dios o afectar nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Sí, Josafat tuvo temor, pero, y aquí es donde viene la primera lección, ante la adversidad, en lugar de, miren qué interesante, en lugar de llamar a los generales, en lugar de hacer un inventario de las armas, cuántos soldados tenían, carros, y llamar a otros soldados de otras ciudades para que se reúnan, lo primero que nos enseña Josafat, que ante la adversidad, ante una mala noticia, lo que debemos de hacer es volvernos hacia el Señor. Volver o volverse hacia el Señor. ¿Cómo lo hizo Josafat? Vayamos brevemente al versículo 3. Tuvo miedo y se dispuso a buscar a Yahvé. Promulgó ayuno para toda Judá. Se congregó Judá para implorar. Vino gente de todas las ciudades. ¿A dónde? Al templo, para juntos orar. El rey no hace un acto de autosuficiencia pensando, yo tengo la solución a este problema, yo puedo solo salir adelante. Reconoce que lo que está frente a él está muy por encima de sus fuerzas. Y nos enseña a nosotros que ante una realidad de estas, lo primero que tenemos que hacer, mi querido hermano y hermana, es volvernos hacia el Señor. Compartir con nuestros seres queridos esta realidad y juntos orar, juntos suplicar, juntos pedir a Dios la fuerza, la gracia que necesitan para poder superar esta mala noticia. Por lo general sucede lo contrario. Por lo general o dejamos de ir a misa, dejamos de ir a la ultrella, dejamos de ir a la hermandad de Maús, dejamos de ir al círculo de oración. En lugar de acercarnos más a Dios, nos tendemos a alejar, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere utilizar esa mala noticia y el temor que esa mala noticia ha provocado en nuestro corazón para alejarnos de Dios, diciéndole, mira, tú que pasas metido en la iglesia, tú que quieres ser un buen cristiano, tú que quieres ser una buena esposa, un buen esposo, un buen padre y una buena madre, mira lo que te está sucediendo. Dios no te escucha, Dios no te atiende. Y quiere sembrar en nosotros la duda. Y con ella entonces alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios. Sí, Josafat no confió en sus propias fuerzas. Compartió con el pueblo lo que está sucediendo. Y juntos oraron. Ante una mala noticia, ante una situación, lo primero que debemos de hacer es volvernos hacia Dios. A través de la oración. El reunirnos con los hermanos para que juntos oremos, ciertamente con el esposo, la familia, orar, interceder unos por otros por esta situación. Eso fue lo que hizo Josafat. La clave del éxito de Josafat en esa campaña empieza precisamente cuando él decidió, como decimos, doblar rodilla. Cuando él decidió volverse a Dios, pedir a Dios, clamar a Dios, invocar el nombre del Dios Todopoderoso, como lo dirá él más adelante, y lo veremos en el próximo programa, invocar al Señor del cielo y de la tierra.
Cuando venga una mala noticia a ti, mi hermano y hermana, cuando venga una situación de estas, no te alejes de Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar, volvernos a Él, como lo hizo el rey Josafat. En el próximo programa vamos a mirar los otros 6 pasos que Josafat nos enseña para poder vivir de victoria en victoria. Queremos darte gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de tu palabra nos enseñas. Por medio de este relato del rey Josafat, nos da, Señor, las armas que necesitamos para que cuando lleguen estas situaciones a nuestra vida, cuando llegue lo inesperado, cuando llegue lo adverso, no nos sumamos en la tristeza, en la confusión, no seamos víctimas del enemigo, sino que por el contrario, fortalecidos en ti por medio de la oración, podamos vivir de victoria en victoria. A ti, Señor, el honor, a ti, Señor, el poder, a ti, Señor, alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Que Dios les bendiga.